¿Cómo les va? Aquí estamos en Pico Elige. En esta ocasión es el encuentro que mantenemos con quienes se proponen para conducir los destinos de nuestra hermosa provincia. Aquellos pampeanos que se han volcado a proponerse a la ciudadanía este 14 de mayo en carácter de gobernador de la provincia de La Pampa. Nos visita en esta jornada Juan Carlos Tierno, de Comunidad Organizada. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Listo para la carrera? ¿Para cuál carrera? La proselitista, digamos. Está volcado. Nosotros estamos listos. Estamos en contacto social para conocer la disposición social. El proceso democrático, el que tiene que estar listo para pensar, reflexionar y tomar una decisión convincente, acorde a los problemas, es el pueblo, por lo cual nosotros desarrollamos una campaña de información con una participación directa en lo que podemos, en el sentido del contacto social. Llevamos nuestra propuesta caminando y llegando a casas de familia, teniendo reuniones para explicar, para aclarar algunos temas que surgen en los diálogos. Y en ese sentido vemos una gran disposición en términos que no los puedo hoy dimensionar electoralmente a nivel de un cómputo, pero sí de una disposición basada fundamentalmente en que hoy existe el concepto de credibilidad, que debería haber existido siempre, como una necesidad imperiosa de la población a la hora de leer propuestas. ¿Por qué escribir? Aún por generación o producción propia, o porque se lo escribe a alguno, a otro, es fácil, porque en la Argentina está todo escrito, todos los discursos dichos, en fin. ¿Cuál es el gran déficit? La acción, en el cumplimiento. Y en ese sentido, sin jactancia alguna, pero con realismo, vemos que el sentido de la credibilidad hacia nosotros a nivel social es importante. Por lo tanto, estamos retroalimentándonos, no de la política, nunca lo he hecho, pero sí de ese contacto social que nos genera indudablemente mucho mayor nivel creciente de responsabilidad. Observando tu desempeño electoral, nosotros veíamos en el 2011 un poquito más del 15% de los pampeanos acompañó tu propuesta. Algunos años después bajó al 7% esa cantidad de votos. ¿Tocaron un piso para reimpulsarse? No, el piso lo puso la sociedad y también nos robaron muchos votos. Nosotros no tenemos una organización en términos de captación bajo el soborno, bajo la compra de votos, bajo mandar a personas el día de la elección a sacar boletas de otros partidos. Y eso significa que tienen que haber fiscales para cuidar el voto. Y en ese momento nosotros comprobamos que en los lugares donde no teníamos fiscales teníamos 0 votos. Pero paralelamente muchas personas que habían ido a votar por una u otra forma, incluso ese día de la votación, como posteriormente nos decían que habían llegado y no había boletas nuestras. Esto no significa que estábamos en ese momento en condiciones de ganar la elección, pero sí de cómo este mecanismo electoral totalmente antiguo, que impide la expresión genuina del voto, tiene que ser modificado a través de boleta única, sea de papel, sea electrónica, y ahí sí va a haber una expresión del pueblo en términos de fidelidad a la hora de contar los votos. En este tiempo, nosotros hemos formado un nuevo partido, el mismo, Comunidad Organizada, pero lo hemos ampliado no para cambiar una denominación, sino para darle un contenido, con ampliación a otras personas y a otros grupos que no es que piensen distinto a nosotros, pero estaban en otros encuadramientos políticos, caso de Maximiliano Aliaga,
que venía originalmente del PRO, y nadie, ni nosotros le pedimos que deje de integrar el PRO en términos de afiliación, si así él lo consideraba. Caico Montoya, que es una persona ligada desde siempre y por 3 generaciones al ámbito rural de la provincia. Estuvo en el Servicio Nacional de Sanidad Animal en la primera parte del gobierno de Macri, y un genuino militante de la ruralidad en La Pampa y a nivel nacional. Acá en Pico, la lista de concejales, candidatos a concejales, la integran todas personas que estaban y creo que están en la disposición a acompañar la candidatura presidencial de Milei. Y algunas personas también del peronismo, del otrora peronismo. Lo que queda ahora es un rejunte que usa el peronismo para otros fines, que también dijeron: queremos no acompañarlo a usted, sino participar activamente en una propuesta de la cual estamos convencidos. Es decir, nos sentimos halagados y, como dije anteriormente, con un gran nivel de responsabilidad de formular nuestra propuesta como la que estamos difundiendo, con una aceptación en términos de lo que uno puede conocer a nivel de la experiencia muy significativa. El peronismo es un ropaje que adopta convenientemente cuando la circunstancia así lo indica y después reniega, ¿o no? ¿Qué relación tiene con...? ¿Usted se refiere a mí? Sí. No, mire, yo me hice peronista por mi padre y unas cuantas personas que conocí en mi casa, donde vivimos actualmente, y voy a vivir el resto de mi vida ahí, con mi esposa Sandra y nuestros hijos. Te diré como por Perón. Bueno, tengo algunos análisis que no los voy a hacer acá, porque si no, nos vamos de la propuesta. ¿Y por qué usted dirá, cómo? Entonces usted no es peronista, es tiernista por su papá. No, porque yo ahí aprendí lo que es un ideal, yo aprendí con esas personas lo que es la mancomunión de ideas para la acción, el sentido de que un buen gobierno es la felicidad del pueblo, que los niños sean los únicos privilegiados, que el trabajo es el que dignifica a la persona y a su familia. Y decir estas cosas en estos tiempos, alguno dirá, pero tierno, usted es un idealista. No, me estoy retrotrayendo a los orígenes del peronismo con sus aciertos y sus errores. Yo, cuando vine de la ciudad de La Plata, donde me recibí de abogado, en el año 1900 comencé a trabajar en mi profesión de abogado en el año 1980. En 1982 participo del primer trámite para que se le devuelva el edificio del Partido Justicialista, que estaba tomado, impedida la participación política. En 1983, a principios, ya nos podíamos afiliar todos, y yo me afilié al peronismo, y ahí realizamos la primera elección interna, donde nosotros en Santa Rosa conformamos una expresión, que resultamos ganadores, ante otra persona que teníamos diferencias en algunos aspectos, pero fue un gran peronista y una persona que yo al día de hoy sigo valorando, como fue José Regasoli, después gobernador de la provincia, anteriormente, había sido. Y después siempre trabajé, como tantos otros, en el peronismo. Pero nunca fui genuflexo, nunca fui dependiente de la imposición de nadie. Por ahí Marín decía, es medio petardo, tierno. Porque tenía esa agachada Marín de hacerse gracioso cuando no podía manejar a alguno y era petardo. No porque no me pudiera manejar, sino porque él sabía cuál era mi forma de pensar y nunca la resigné. Fue así que transcurre el tiempo y recién, en 1994, año que se reforma la Constitución de La Pampa, porque Marín quería presentarse otra vez a la reelección. Y yo le digo, ¿pero solamente para eso va a haber que reformar la Constitución? Me parece que no. Y ahí incluimos, con mi redacción, en gran parte,
no única, varios puntos que hoy integran la Constitución de La Pampa, hoy incumplidos en La Pampa desde hace tiempo. Por ejemplo, la forma de designación de los integrantes del Poder Judicial, solamente por la Constitución. Ahora ya han inventado los sustitutos para virajear la Constitución y violarla. Consulta popular, referéndum y muchas otras formas de participación. Pasa el tiempo, yo en aquel tiempo representé al justicialismo en los intensos debates por esa reforma. Me acuerdo que el de la oposición, con un gran nivel, era un comerciante de Santa Rosa, Rogelio Crespo, tenía una óptica, y teníamos unos debates muy interesantes que me acuerdo y me regocija mucho, porque el hombre con fundamento rebatía lo que nosotros presentábamos. Eran tiempos de democracia plena en el debate. Bueno, pasa el tiempo y en el 2007 yo decido presentar mi propuesta para intendente de Santa Rosa. Lo invito a hacer una pausa ahí. Vamos a hablar en el bloque siguiente de esa experiencia porque sabemos Pero le termino. Yo nunca usé la ropa de peronismo para sacar beneficios indebidos. Siempre trabajé para el peronismo en términos de mis ideas, pero después algunos desde el peronismo me quisieron sacar la ropa y dejarme desnudo. Bueno, de eso vamos a hablar. Sí. Cúbrase. Por ahora, cúbrase, digo, ¿no? Que No, estoy bien cubierto. Muy bien. Y en aquel momento no me sacaron la ropa. Ahora le explico. Muy bien. Estamos con Juan Carlos Tierno, candidato a gobernador por Comunidad Organizada. Esto es Pico Elige Gobernadores y estamos en TVCO, la tele de Pico. Aquí estamos nuevamente en una grata compañía. Estamos junto a Juan Carlos Tierno, candidato a gobernador por Comunidad Organizada. Estamos hablando de ropajes, desnudeces, y nos llevabas a aquellos años en que te propones como candidato a intendente en la ciudad de Santa Rosa. ¿Y qué pasó? Yo había preparado, junto con Sandra y unas personas más, mi propuesta para gobernar Santa Rosa. Salimos a caminar, como estamos haciendo ahora, Santa Rosa, y prácticamente cubrimos toda la ciudad. ¿Qué contenía esa propuesta? Un municipalismo que superaba en las 3B, yo le llamo para sintetizar, bache, bambite, basura, que es lo más fácil, para llegar al municipalismo acorde a las necesidades en términos de conocimiento de la realidad social, para empezar a trabajar genuinamente en políticas sociales. Como vos podés trabajar para modificar situaciones de dolor y demás si no las conocés. Por lo tanto, yo decía, vamos a ir casa por casa si el pueblo me elige, como fui casa por casa para entregar mi papel o propuesta para que me voten. Y lo empezamos a hacer. Empezamos en un tiempo mínimo a generar factores de protección ante problemáticas que tenía la ciudad de Santa Rosa. En un mes se redujeron 30% los delitos de robos y hurtos. Alguno puede decir, ¿cómo usted es intendente? Claro, porque yo también me tengo que ocupar de la seguridad de mi pueblo si soy intendente. ¿Y de qué manera? Sin la policía. Acá viene la cuestión de la seguridad. Yendo a ver a los grupos que uno, conociendo la realidad de la ciudad, sabía que estaban en situaciones complejas, para sí mismo y para la sociedad. Algún delito, algún consumo y venta de droga. Comenzamos a hablar con ellos para proponerles un cambio actitudinal que algunos pueden decir que es imposible o era imposible. No, no lo es. Si vas con respeto y te escuchan y vos hablas con sinceridad, el que más sufre en la vida es el que más te va a comprender en forma inmediata. En un mes bajaron 70% los robos, los accidentes de tránsito, mal llamado accidentes, pero si se pueden evitar no son accidentes, porque hicimos un trabajo intenso de socialización, principalmente respecto a la utilización de la motocicleta. Venía 1 o 2 jóvenes muriendo en siniestros de tránsito con motos en Santa Rosa. Por primera vez en muchos años hubo camas disponibles en los 2 hospitales de Santa Rosa, ya no estaban llenos de los chicos accidentados en motos. Una nocturnidad sin problemas, porque ya no había problemáticas ni dentro ni fuera de los boliches,
¿Y qué pasó simultáneamente a todo eso? Comenzaron a aparecer personas o grupos que decían ser el pueblo. Y diciendo ser el pueblo, que ellos estaban en disconformidad con lo que yo hacía, agregándole encuadramientos a mí, tales como autoritario, que todo era caos y violencia. Se juntaban en un lugar para decir que preparaban las marchas de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Iban no solo a atacar la institucionalidad, sino también nuestra casa de familia, diciendo que yo era el autoritario, que estaba en la casa con mi familia, y ellos atacándola. Porque vio, el autoritario real siempre trata de poner en otro su propia condición. Estaban haciendo un golpe de Estado. ¿Y dónde andaban los autores ideológicos? Algunos en el peronismo, otros en el radicalismo. Claramente hay que decir los nombres. El señor Torroba, hoy candidato por su grupo en Santa Rosa, participó de esa confabulación. A partir de esa situación, y esto hay que decirlo en detalle, y no iban a trabajar en sesiones extraordinarias que yo los había convocado, a los concejales, tengo que dictar una resolución al referéndum, como dice la ley de municipio, porque no podíamos pagar los sueldos, no podíamos generar los servicios de funcionamiento. Entonces hacen una denuncia, con eso generan un proceso que termina con los sustitutos haciendo una condena para justificar el golpe. Entonces, los dos medios, o medios no, los dos empresas de diario de Santa Rosa, el diario SRL y la Arena Sociedad Anónima, esta última, colaboracionista y cómplice de todos los gobiernos dictatoriales en La Pampa, festejaban cuando iban a atacar mi casa. Del diario El Diario salió de su dirección IP un blog que ellos llamaban el Sorete Estierno, pero diciendo en el papel entintado que vendían como diario que era fruto de la creatividad y espontaneidad popular. Eran ellos. Estaban haciendo un golpe de Estado la muchachada. Hacen una reunión con el que estaba de gobernador, los diputados del justicialismo, y uno de acá de Pico, Campo, que ahora creo que está a cargo de un cementerio acá, en la parte de administración, dice, hay que sacarlo a tierno porque los adictos están en contra. Mi señora presente, pues no la habían invitado, pero fue, dice, no, Cacho le dicen a este, Cacho de no sé qué, pero Cacho. ¿No serán los vendedores de droga? ¿Y vos que sos representante de los que venden droga? Esto, créase o no, fue en el despacho del gobernador, los diputados del justicialismo, que quedó en evidencia. Que de dónde venía la confabulación urdida, de ahí adentro. Bueno, es más, yo le digo al gobernador, haga una consulta popular. Si a mí me votaron 30.000 personas, a 2 meses y medio no le gusta este grupito, y el resto de la gente, no, porque la consulta, yo puse en un papel, si saco un voto menos que lo que saqué en la última elección, yo me voy a mi casa. Obviamente no era para hacer una consulta. ¿Qué hago entonces? Me destituyen. Una difamación absoluta. Me vuelvo a presentar por el justicialismo. Habían dejado vacante todos los cargos del Consejo del Partido, porque ese es el arreglo que tenían con Torroba. Lo sacamos tierno, no va a haber nadie en el peronismo, te presentás vos. Pero no fui como el Chavo, que no contaban con mi astucia, no contaban con mi perseverancia. Y me presenté otra vez, gané otra vez la interna. ¿Qué problema? Para ellos, no para la democracia. El pueblo de Santa Rosa me volvió a votar en afiliados e independientes, que eran los que votaban en una interna. Con esto que estoy diciendo, que yo no me equivoqué en esos 2 meses y medio, claro que sí, pero trabajé y logré lo que ninguno de estos, de cualquier otro pelaje, va a lograr en 4 años. Entonces, yo con esto... Eso es lo que de algún modo proponés para replicar en un gobierno provincial o en un hipotético gobierno provincial. ¿Qué de eso pensás que es trasladable al plano provincial? Mucho de eso, ¿en qué? Si vos vas a trabajar en la función pública, dale participación a la sociedad. Que suena lindo, ¿no? Pero no se le da.
¿Qué pienso yo a nivel de la gran problemática de esta provincia? No es la seguridad es problemática porque está en manos del ambiente político. Y yo los conozco. Y estuve en un gobierno donde yo laburaba por la seguridad y de ahí adentro, Berna incluido, me complicaban todo. Y varios personajes del Poder Judicial, que también hay que modificarlo significativamente. Vos cuando las primeras palabras que presentaste este programa, o por lo menos esto que estás hablando conmigo, dijiste esta hermosa provincia. Sí, en lo potencial sí, en la realidad ha ido inversamente. Entonces, ¿qué es la dificultad que yo veo significativa? ¿Cómo generamos producción y trabajo? ¿Y cómo va a ser usted tierno? Si no vas a robar, escuchá a otras personas en términos institucionales que tengan buenas ideas para invertir. ¿Qué plata? La plata del pueblo, la plata del sector privado, inversión mixta. ¿Y quién decide qué tipo de inversión, en qué esquema productivo? Un Consejo Económico y Social. ¿Y esto lo creó usted? No, está en la Constitución de La Pampa, en lo que yo escribí en el año 1994 para la Constitución, de lo que yo ya te dije. ¿Quién propuso eso? Todos los del justicialismo. ¿Por qué no lo aplicaron nunca? Porque dar participación es compartir poder y no pueden robar. ¿Me entendés? Entonces, pensaba en empresas como Empatel, por ejemplo. Como Empatel o como mire, Pampetro. Las empresas, acá hay tantas empresas y tantos fideicomisos que la gente no lo conoce. Y vos en el ámbito comunicacional creo que tampoco. ¿Vos sabés cuántos fideicomisos hay en La Pampa? Bueno, tomate un día el trabajo, pero fíjate a ver qué están haciendo. ¿Quién los controla? En las tres empresas, o las tres principales, Empatel, Fiduciaria y Pampetrol, en el último presupuesto hicieron pasar el franco, que ya se pies en polvorosa, 7.250 millones de mangos de los pampeanos. ¿Quién lo controla? Nadie. ¿De dónde va a sacar la plata para hacer todo lo que usted quiere hacer? Le bajamos los impuestos a los pampeanos, y liberamos del encerramiento y ocultamiento al pueblo el petróleo de los pampeanos. Y esto quizá no es un tema de actualidad o de preocupación social. Sí lo tiene que ser, porque ese es el principal recurso económico que tienen los pampeanos. ¿Quién lo maneja? 29 individuos que están en la Cámara de Diputados, de los 30 que son, con la sola excepción de Sandra Fonseca. Che, dejen de ocultar el petróleo en La Pampa, porque las 4 áreas petrolíferas más importantes de La Pampa, 1000 pozos, dicen hace 4 años que el que saca el petróleo y lo vende, Petroquímica Comodoro Rivadavia, no dice cuánto saca. ¡Oh! Y Silioto, que tiene que ir cada 6 meses a informar a la Cámara y llevar en la memoria y balance, no va. Ustedes dirán, y bueno, tierno, ¿qué va a hacer? ¿Se dan cuenta por qué me presento para gobernar? Vamos a hacer una auditoría desde el primer día de la fundación de Pampetrol en el año 2012 hasta el presente, y si en representación del pueblo tengo que ir a cobrarle a algún manguito que se ha llevado alguno de estos, lo vamos a hacer. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? ¿A través de qué justicia? La justicia en La Pampa está destruida. Bueno, seguimos hablando en un minuto de eso. Hacemos una nueva pausa en este encuentro con Juan Carlos Tierno, candidato a gobernador por Comunidad Organizada. Estamos en Pico Elige. Continuamos en Pico Elige, les agradecemos la compañía. En esta jornada nos acompaña Juan Carlos Tierno, candidato a gobernador por Comunidad Organizada. Establecimos la pausa, Juan Carlos, en el tema justicia, un tema sensible que en la provincia de La Pampa tiene sus bemoles. ¿Y cuál es tu mirada precisamente sobre uno de los poderes constitutivos del poder provincial? Yo ejercí muchos años, 3 décadas y pico, la profesión de abogado, en distintos tiempos. Y con aciertos y errores veía una justicia que funcionaba. Algunos juicios los ganaba, otros no, a nivel de la profesión. Pero veía en la lectura y análisis como abogado que había un sentido de justicia en esas decisiones.
Posteriormente, como funcionario, yo le había dicho a Berna, para llegar a crear el Ministerio de Seguridad, vos tenés que tomar el compromiso, si sos gobernador, de eliminar los sustitutos y volver al sistema de la Constitución. Como yo sé que Berna es bastante virajero, le pedí que firme un papel poniendo todo eso. Políticas de Estado, protección integral de la niñez, con la ley vigente, no necesitas ley Lucio, una ley acá, con el abordaje integral del problema de la droga en La Pampa, desde la asistencia al sistema de salud, a la represión de narcotráfico. Cuando Berna llega, ¿qué son los sustitutos? Dicen que para no dejar vacantes los cargos judiciales, ponen gente de un tiempito, para lo cual se anotan abogados, obviamente, no veterinarios, que estudiaron en la facultad que el juez natural no es el que se cae de una planta, sino el que viene por la Constitución, con estabilidad, mientras se porte bien. No, lo ponen por un año. ¿Quién? El que está de gobernador. Antes lo ponía en el Superior Tribunal. Usted me dirá, y bueno, ¿y eso está mal? Y mañana te cae uno de estos sustitutos, ¿va a tomar el Estado de Derecho o en la indicación política que le convenga al que pone? Entonces, después, ¿para qué lo usan a esto? ¿Para la corrupción política? A ver, uno que entró de diputado por nosotros, tal Brindisi, de acá de Pico. Ni bien surge lo de Panpetrol, que tenían que poner algunos para evitar que entrásemos nosotros, hizo una conversión y uno de los beneficios fue que la esposa fue colocada como sustituta. Era una gran aspiración de ella. Un diputado radical Cuelle, ligado a Torroba, a los 10 días de estar Silioto de gobernador, sustituta a la esposa. Entonces, esto es la degradación del sentido de justicia desde adentro del Poder Judicial. Ustedes me dirán, esto es grave, gravísimo, gravísimo. ¿Y usted lo dijo siendo ministro? Sí. Integrando el Poder Ejecutivo a La Pampa, yo dije que los sustitutos son inconstitucionales. Entonces, ¿eso cómo lo modificamos? Mire, si yo soy gobernador, voy y doy un discurso emotivo y excitante, pórtense bien, cumplan la Constitución. No, uno ya conoce más o menos que los discursos no son los movilizadores. Yo la idea que tengo es, primero, erradicar los sustitutos, totalmente. Se toma el camino en la Constitución, exclusivamente. Vos no podés poner un individuo en un cargo de juego fiscal un tiempito y después vemos. El Ministerio Público Fiscal, que son los fiscales, deben representar a la sociedad. ¿Y por qué no dicen nada de esto? Porque son conniventes. Acá en Pico, Agüero, si él ha escrito sobre los sustitutos y que son totalmente inconstitucionales, ¿por qué baja la cabeza y dice los sustitutos ahora corresponden? ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a poner un sistema que no está en ningún lugar de la Argentina. Innovador, tampoco, está en la Constitución Nacional. ¿En qué? Que para juzgar a funcionarios públicos o personas o instituciones o grupos o empresas que han recibido dinero público, el último que decide por culpable o inocente, el pueblo a través del juicio por jurados. Siendo ministro de Justicia o en el tema de justicia, en el año 2004, yo retomé un proyecto sobre reforma del Código Procesal Penal. Lo puse ahí. Berna me dijo, no, esto no, Juan Carlos. Logré dejarlo en el código diciendo que el pueblo, artículo 2 del Código Procesal Penal de La Pampa, el pueblo participa en el servicio de justicia a través del juicio por jurados. Eso es lo que yo voy a poner. ¿Con qué? Con una ley en la legislatura, si tenemos el acompañamiento del pueblo para lograr que nuestros diputados lo voten, que el último que juzga a funcionarios públicos en la provincia de La Pampa ya no son los técnicos abogados, es el pueblo que se forma en jurado en cada juicio, ¿me entendés? Entonces, una que hizo un muy buen proyecto de juicio por jurados hace muchos años, una tal Cristina Kirchner, cuando el esposo todavía estaba en Santa Cruz y ella senadora recién llegada. Después estuvieron un tiempito con un poder importante para poder llevar esa y otras tantas leyes. La de juicio por jurados no. ¿Para qué?
para someter a la justicia o al Poder Judicial, que es lo que le quitan al pueblo en sentido de justicia. Entonces, la justicia es un valor demasiado importante para que hoy solamente esté en manos de técnicos o abogados. Usted dice, ¿pero usted es abogado? Yo nunca me corporativicé con los abogados. La dirigencia del Colegio de Abogados de La Pampa le presta connivencia para los sustitutos. Que se enojen, que pataleen, pero esto es así. ¿Quieren ir a un debate sobre esto? Yo se lo he propuesto al decano de la Facultad de Derecho. Miran por otro lado. Entonces, ¿en la Argentina pasa? Sí. ¿En el país pasa? Sí. ¿En La Pampa pasa? Sí. ¿Lo tenemos que modificar? Lo tenemos que modificar. ¿Qué representa General Pico en tu propuesta? ¿Qué representa nuestra ciudad para la propuesta de Juan Carlos Tierno, gobernador? Pico, vos me dijiste al inicio del programa que íbamos a hablar de algunos temas personales. Yo te voy a decir un tema personal mío. Yo soy mitad Pico de origen, mitad Santa Rosa. Mi mamá era hija de don Tomás Fernández, el dueño del famoso, por lo menos histórico, Bar Fernández, que hoy estuve viendo nuevamente la foto ahí en la Plaza Seca. Y mi papá de Santa Rosa. Se conocen cuando ella, como alumna del secundario, tenía a un Juan Carlos Tierno de profesor, se casan, están acá. Y se casan y se hacen la fiesta acá en el Bar Fernández. Pico durante mucho tiempo fue señera en el desarrollo a nivel productivo y económico de la provincia, superando ampliamente a Santa Rosa, con empresas que vendían a toda la Argentina. Ese declive fue transformando a esta ciudad en una situación que muchos recordarán y muchos contarán con cierto dolor, porque eso generó también un aumento de la pobreza y de muchas situaciones de marginación. Por lo tanto, los grandes centros poblados de La Pampa, que son Santa Rosa y Pico, le tenemos que generar una acción a nivel de la producción y el trabajo con el mecanismo que yo dije hace un momento, el Consejo Económico y Social, la inversión productiva, no eliminar los planes sociales de un día para el otro, porque ese ha sido un engaño o una forma de manipulación a la necesidad de muchas personas del ambiente político, aunque le pongan a potenciar trabajo. Tenemos que reconvertirlo en un tiempo que no tiene que exceder de los 6 a 8 meses, en que vuelvan a su dignidad con el trabajo y por ende que sean un buen ejemplo también para su familia. ¿Esto qué significa? Conocer caso por caso, también recorriendo casa por casa. Pico es una ciudad en donde tienen un sentido de localía y un sentido de pertenencia que yo siempre lo he dicho, quizás superior al de Santa Rosa. Lo cual no es tener una defensa acérrima de Pico, es todavía tener algo que yo creo que es muy importante, un sentido protectivo de lo que es una comunidad. Pero también hay mucha gente que sufre, que está en la pobreza, hay droga en Pico. El delito y el narco opera no solo cuando quiere, sino cuando ve las condiciones sociales e institucionales para hacerlo. Y lo que yo decía hace años, guarda pampeanos, que van a llegar problemáticas serias, graves y de dolor, está pasando. Porque vos andás por los barrios de Pico, o por el centro, como hoy, y el tema de la droga está presente, con una gran impotencia de la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconvertir políticas sociales para darle una fuerte protección a lo más importante en familia y sociedad, que son los niños y los jóvenes. La tragedia de Lucio conmovió a todos. Vino un muchacho que estaba no hace mucho de candidato, precandidato a gobernador, pasó una ley. Pero, y si conocés un poco La Pampa, Maqueira, tendrías que haber pedido por qué no se cumplió la ley vigente en La Pampa. Donde en los dibujos de Lucio, él pedía auxilio porque después que se hizo la pericia en el juicio, él pedía auxilio en los dibujos, por abuso, señalando a las 2 depravadas que fueron lo perpetraron. Eso lo vamos a poner en el sistema de protección integral que está vigente en La Pampa hace 10 años. La diputada Sandra Fonseca pidió un juicio político para que Silioto explique al pueblo de La Pampa por qué no cumplió esa ley, con la cual, y escuchen lo que te voy a decir,
quizá Lucio estaría vivo. Pero en 24 horas la taparon. Mayoral y otros de la oposición en la Cámara de Diputados, que ni siquiera quieren dar los fundamentos porque no los tienen. Y situaciones donde llegan a la familia de Lucio, concretamente al abuelo, contado por él, ofreciendo plata, entre otras cosas. ¿Me explico? Entonces, ¿todas estas cosas forman parte de una política de Estado? Sí. ¿En qué sentido? ¿Pone a funcionar a la sociedad con nivel obligacional de los funcionarios públicos? ¿A laburar con control total de los funcionarios públicos? Y vas a ver cómo la sociedad a nivel general se va entusiasmando. Los niños, volvemos al fortalecimiento de la familia. ¡Ah, qué lindo! ¿Cómo lo haces? Conociendo las problemáticas de cada familia, sabiendo que los chicos que no van a la escuela, sabiendo que en la escuela hay problemáticas que hoy tienen arrinconado a la mayoría de los docentes que no saben qué hacer. ¿Por qué? La situación que viene de afuera es inexistencia de políticas de prevención y cuidado. El problema no son los chicos, son los chicos de tamaño grande, que no asumen la responsabilidad. Yo andaba de ministro cuidando a los chicos, para que no los droguen, para que disfruten sin problema. Políticamente incorrecto, difícil, pero socialmente necesario. Entonces vamos a desarrollar todo un sistema en donde algunos dirán, vos me preguntaste, ¿va a replicar lo de Santa Rosa? Sí. ¿En qué? En ir rápido. ¿En qué? En parar el sufrimiento, el delito y la droga. Pausa. Bueno. Ya volvemos. Estamos acompañados por Juan Carlos Tierno, candidato a gobernador de la provincia de La Pampa por Comunidad Organizada. Ya volvemos. Continuamos en Pico Elige. En esta jornada nos acompaña Juan Carlos Tierno, candidato a gobernador por Comunidad Organizada. Juan Carlos, si me lo permite, le vamos a hacer una pregunta para conocer su diagnóstico. ¿Qué es Milei? Milei es una persona que ha tomado una decisión muy difícil en la Argentina, que es salir del ámbito de la actividad privada al ámbito difícil de la civilidad, o, si querés ser un poco más específico, de la política. Alguno dirá, ya está con Milei. No, yo no estoy con Milei. Estoy diciendo, da ese paso que parece dialécticamente fácil, salí del individualismo a convertirte en ciudadano, y esto va a cambiar rápidamente. ¿Por qué digo esto? Porque la política, lamentablemente, yo no soy de la antipolítica. La antipolítica en la Argentina la practican los que dicen que hacen política. Vieron que, por ejemplo, hay un tema medio conmocionante y dicen, no, de esto no hagamos política. Son tan eunucos en la antigüedad, los más burros de todos, lo dejaban porque no servían ni para ir a la batalla. Bueno, estos son eunucos, en el sentido, sabemos que estamos jodiendo. Esto es un tema, sea una tragedia, no hagamos política. Entonces, la política destruyó a la política en términos de credibilidad y se metió en las instituciones públicas para actos de corrupción, no solo a nivel de apropiación económica o de bienes ajenos, sino también de mentir a la sociedad. Recién en el corte y me decía un colaborador, una persona que está tras las cámaras acá, con ese nivel de franqueza suyo, ¿cómo va a conseguir aliados para trabajar? Excelente consulta ciudadana en la sociedad. Pero todos no pensarán igual, bienvenido, si ahí está la democracia. Pero yo no voy a impedir que nadie, en un ámbito genuino de participación, sea para el laburo, para la producción, para el deporte y para tanto que tenemos que trabajar, vea reprimido su expresión. Y usted dirá, ¿y va a lograr eso? Las personas necesitan no que la usen para política, que les den el sentido de ciudadanía activa. ¿Para qué? Tienen muchas ganas de hacer cosas, pero no quieren meterse en la política. Yo me metí y nunca dejé de ser auténtico, con aciertos y errores. Hice mucho más de lo políticamente incorrecto, pero hice siempre lo socialmente necesario. No me pongo en ejemplar. Lo hice con convicción y decisión, cuando muchos me criticaban. Está loco este. ¿Por qué? Metiéndose en esos términos en la sociedad, porque si vos en la función pública, en un lugar de poder, no te ocupás, dejás indefenso al que está atrás sin poder, que es el pueblo.
la droga en la Argentina, el gran incentivador por acción y omisión en el ambiente político. Ejemplos categóricos, porque hablan por sí mismos. El que hace de ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, el otro día matan a un trabajador en un colectivo, seguramente drogado, pero es el mismo individuo, Berni, que había dicho no hace mucho, en la puerta 8 del conurbano, cuando murieron varios por una droga que decían que estaba adulterada, como si hubiese una droga que no está adulterada y no hace mal, los que compraron droga las últimas 24 horas, deséchenla. Mensaje, sigan consumiendo después. El que está de ministro de Seguridad de la Argentina, que yo lo conozco mucho, no dijo hace mucho el narcotráfico ganado. Entonces, la sociedad que dice, che, pero si estos tipos dicen eso, ¿cómo hacemos para cuidar, proteger a nuestros niños, a los pibes? Y, viste, está naturalizado. ¿Trazás un paralelo con lo que sucede en la provincia de La Pampa en ese sentido? Un paralelo idéntico. Te digo lo que está pasando acá. En plena pandemia, todo el mundo encerrado, porque te decían que te estaban cuidando de la vida y de la salud, ¿no es cierto? ¿Y la droga no es una pandemia anterior al COVID? Sí, bueno, pero viste, ahí empiezan a cabrestear viste, cuando el caballo te está midiendo como un jinete, a ver si te maneja. El caballito es respetable, pero estos están con la droga. ¿Cómo? Y si acá en el Consejo Deliberante de Pico también dijeron que había que posibilitar la marihuana para aquellos que la quisieran cultivar. ¿Pero cómo? Pucha, no sé si no es candidata a algo la que tuvo la iniciativa. Ah, no, pero era para el cannabis medicinal. Ah, sí. ¿Y por qué no te adheriste en una ordenanza a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal, que si yo soy gobernador la voy a aplicar en La Pampa? ¿Por qué? Porque por indicación médica el Estado tiene que dar gratuitamente jarabe de cannabis a los que puedan tener una patología que necesita de eso. Ahora, que vos me digas que usás el cannabis medicinal para decir todo el mundo marihuana, como está pasando en Pico, como está pasando en Santa Rosa con el progresista inverso de Napoli, ¿se entiende? Sí. Va para adelante en el declaratoria y va para atrás en los problemas de sociedad. Marihuana en todos lados en Santa Rosa. En la Cámara de Diputados, lo mismo. Por eso, el problema del narcotráfico es que son delincuentes, pero necesitan el apoyo político para ir metiéndose en la sociedad. ¿Me entendés lo que digo? ¿Qué hacemos entonces? Sandra Fonseca y 2 personas más en el año 2004 hicieron el Plan Provincial de Abordaje de las Adicciones. ¿Para qué? Para ir a la prevención, en familia, en la escuela, en los ámbitos comunitarios, trabajando en redes. Y la pregunta o la consulta que hizo el integrante del equipo que está tras las cámaras, ¿con quién voy a hacer esto? ¿Con la sociedad? ¿Cuántas personas quieren luchar contra la droga? Pero solas no lo van a poder hacer. ¿Qué vamos a hacer en el sistema de salud provincial? Vamos a dejar de discriminar al consumidor de drogas, que es un enfermo. ¿Pero y quién lo trata? Nadie. ¿Y cómo? ¿Por qué no? Si es una víctima también del narco. ¿Por qué no lo tratan? Porque el narco, ¿qué quiere? Que haya más adictos. ¿Vos sabés lo que hacen en el Ministerio de Salud de la provincia? Desde un organismo que se llama Prevención de Adicciones, el organismo se llama Prevención de Adicciones. Pero los que están ahí dicen, se ha perdido la lucha contra la droga. Ellos dicen que se ha perdido. Entonces, como se ha perdido y todo el mundo consume, ellos hacen una guía para que acorde la droga que vos consumís, o tu hijo, o tu nieto, o quien fuere, lo haga con menos riesgos. ¿Está dispuesto algún adulto a decir a su hijo, a su nieto, a su sobrino, a un niño, o a un joven, mirá, seguí drogándote, pero acá tengo una guía para que vivas más tiempo con la droga de tu gusto? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y cuando yo dije en Santa Rosa, a mí me puso el pueblo cuando me votó y me sacó la corrupción política, las 2 empresas de diario de Santa Rosa y la droga, no exageré. No hay un sindicato argentino de narcotraficantes unidos, ciertamente que no. ¿Pero dónde se meten? En los ámbitos de poder. ¿Y para voltear a quién?
Y al que saben que sea porque le digan loco u otra cosa, no lo van a manejar, no lo van a comprar, no lo van a sobornar. ¿Me entendés por qué el juicio por jurados? Para poner al pueblo a nivel judicial, que también en las causas de narcotráfico tiene que resolver el pueblo en La Pampa. Y ahí vamos a poner un sistema policial de altísimo nivel para la inteligencia del narco, contra el narco. Un servicio penitenciario que, siendo yo ministro, se lo dije varias veces a Berna, y caprichoso, terco, no lo quería hacer. Porque, viste, salvo cuando hacen la cárcel, después no hay mucha plata para... Bueno, no lo hizo. Yo lo voy a hacer. Servicio penitenciario provincial, vamos a tener una instalación allá, en alguna parte del amplio sur pampeano, todos a trabajar, todos a estudiar, se pagan el alojamiento y comida, restricción total de teléfono. No te va a estar pagando el teléfono en la cárcel del pueblo. Y comienza el proceso que no se hace en la Argentina, que es la de resocialización del que cometió un delito. Y el narco preso no me maneja al narco en libertad, como está pasando en la Argentina con apoyatura política. ¿Me entienden? Esto es fácil, es muy complejo. Pero si no lo empezamos, ¿vos querés esperar a la próxima víctima que estalle en tu ámbito de afectos? Yo no. No, por supuesto que no. Juan Carlos, le agradecemos la visita, esperamos se haya sentido cómodo, sienta que ha logrado trasladar al electorado piquense su inquietud, su propuesta, y muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes, a la entidad, a la cooperativa de Pico. Esto en Santa Rosa no ha ocurrido. Esta posibilidad que ustedes le dan, no solo a mí, sino a los demás candidatos y fundamentalmente al pueblo, de escuchar y determinar con el nivel de credibilidad que cada uno se ha expresado. Con esto agrego algo que habíamos hablado antes de comenzar. Yo no estoy en contra del periodismo. Estoy en contra de aquel que finge ser periodista para agredir el principal o uno de los principales derechos humanos, que es el acceso a la verdad. Si vos como ciudadano no tenés el acceso a la verdad sobre hechos que no fuiste testigo presencial, no podés tener una ciudadanía activa porque desconocés lo que pasó. Y vivimos tiempos en donde hay manipulación del pensamiento de las personas a través del engaño, de la censura, de esto que ahora le llaman la cancelación, y que me quisieron cancelar a mí y no estoy cancelado. ¿Por qué? No por jactancia, porque la autenticidad en la vida es un camino que yo se los recomiendo a todos, pero te alerto, es el más difícil, pero disfrutás de una manera incomparable. Nuevamente gracias por la visita. No, gracias a ustedes. A nuestros amigos en Pico Elige, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a reencontrar en la próxima edición. Estuvo con nosotros Juan Carlos Tierno. Hasta la próxima.